Bueno, ahora sí, vamos a la parte central. El tema de hoy lo tiene una persona de Chile, si no me equivoco, que es Daniel Castillo. Así que Daniel, ahí vi que prendiste tu cámara. El tiempo restante es tuyo. Yo tengo el. Ah, sí, está bien, está No, no sé. bien. Ahí la Arianda ya me iba a golpear ya. Muy buenas, chicos. Hoy día me tocó el privilegio de tener el, el curso y para eso hice un PowerPoint. Nunca he presentado en esta cosa, pero no creo que sea tan difícil. Es abajo, ¿cierto? Sí, aquí se ve, ¿se ve? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, se ve Díganme. perfecto. Perfecto. Cuando esto cargue sería espectacular. ¿Se ve? Ok. Entonces, el tema de hoy que vamos a estar estudiando se llama La vida como debe ser. Es el tema número 18 y el libro, lo pueden ver, es El rescate de la verdad. Este es un tema bien interesante que nos pone como a modo de introducción un ejemplo de la vida saludable. ¿A qué nos referimos nosotros al hablar con vida saludable? Existían dos autores, dos autoras, mejor dicho, les voy a leer porque no me recuerdo bien sus nombres, que se llaman Rory Friedman y Kim Barnowin. Ellas crearon un libro que se llama Delgada y Poderosa. En este libro ellas comentaban de que no tenían ningún milagro ni ningún como secreto para adelgazar, sino que simplemente ellas implementaban un estilo de vida saludable y que el adelgazar iba a ser un complemento de este mismo. Lo curioso es que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos también un manual bíblico y también tenemos algo que es nuestra profeta el Señor nos dio para también guiarnos en este aspecto de la vida. Lo curioso es que yo también tengo el tema de hoy y hay hartos hábitos que estuve leyendo aquí que hay que cambiar. Así que veámoslo todos juntos. Los principios del estilo de la vida bíblicos. La Biblia también tiene sus principios. De hecho, yo rescaté un texto que se encuentra en Tercera de Juan 2, del 2 al 4. Y como esto es un estudio bíblico y yo no voy a hablar todo el rato, me gustaría que ustedes también participaran. Así que les voy a pedir a alguien que lea. Va a ser dedocráticamente. No sé, el Felipe, por ejemplo. Felipe, ¿puedes leer lo que se ve en la pantalla? Hola. Dice así, Ahora sí. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Muchas gracias, Felipe. Entonces aquí dice que yo deseo salud, yo ahí recalqué algunas palabras, me regocijé cuando ellos dieron testimonio, o en este caso nosotros, y recalca nuevamente que no tiene mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. Es bien interesante y bien bonito lo que escribe aquí el Señor y lo que nos quiere mostrar. Porque muchas veces nosotros predicamos y no practicamos, y me incluyo, porque muchas veces hablamos de vida saludable y estamos así chantándonos un completo o comiendo así los pedazos de carne, no sé, papas fritas, etcétera, etcétera. Cada uno sabrá lo que hace, pero hay veces que nosotros tenemos la verdad, pero no estamos dando el testimonio. Así que es algo bien curioso. ¿Qué alimentos nos indicó Dios al ser humano al crearlos como su régimen alimenticio? Esto lo podemos encontrar en Génesis, iba a decir primera de Génesis, Génesis 1:29, y dice, y Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Qué entienden
por eso, por esa cita. ¿Alguna opinión? ¿Qué entienden por la cita que acabamos de leer? Por ejemplo, Carlos, ¿qué opinas tú de lo que acabamos de leer? ¿Qué entiendes con que es toda planta que da semilla? Uy, me adelanté. Retrocedamos. Ahí sí. Daniel, Sí, lo sí, que ahora entiendo sí. por el versículo, lo Sí, entiendo más que como mandamiento, que es un ideal que Dios quiere poner en la mente del ser humano para que pueda andar saludablemente, ¿no? Eso es lo que entiendo. muy En bien. cuestión Muchas gracias. a lo que está escrito ahí son semillas, nada más, semillas y legumbres, en un principio, de lo que se... Muy bien, muchas gracias. De hecho, hay un estudio, de hecho hay varios estudios que muestran que el consumo de semillas y de frutas nos sirven a nosotros para la memoria. De hecho, por eso quise representarlo ahí con dos personitas y con una ampollitita en la cabeza, ya que esta dieta nos ayuda a nosotros a tener una mejor comprensión en el ámbito de lo que nos rodea. Es bien interesante también porque Dios nos estamos dando cuenta que nos da parámetros que no simplemente son porque come rico, sino que también nos sirven para nuestro funcionamiento diario. No leo lo que dice aquí. Espérenme, déjenme mover las cosas de... Ahí sí. Entonces dice aquí, ¿cuándo se le permitió comer carne al ser humano? Eso lo encontramos en Génesis 9, 1, 3 y 4. Diego, ¿puedes leerlo, por favor? Si estás ahí, Diego, manifiéstate. ¿No estás, Diego? Diego, Diego. Facundo, ¿puedes leerlo tú, por favor? Si es que estás. Yo lo leo. Sí, sí, creo que hay problemas de audio aquí. No sé. ¿Me escucha o no? Ahora sí yo te escucho. Dice, ojalá no se acople. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Y el versículo 4, que está bajito. Ese no lo veo ahí en el Power. Ah, lo siento. Quizá. Ah, sí. De veras que hay una franja abajo. De la parte, el versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Les voy a hacer una pregunta a modo de reflexión. ¿Cuántas veces nosotros compramos, bueno, ¿cuántos de aquí son vegetarianos? La primera pregunta. ¿Cuántos son vegetarianos? Levanten su manito, que los pueda ver. ¿Vegetarianos, vegetarianos? ¿Uno? ¿Veo uno? Bueno, el Gustavo yo sé que es vegetariano, o lácteo. Tenemos dos vegetarianos, muy bien. Nosotros entonces la gente que come más cosas. Eh, por ejemplo, Ari, tú cuando compras un pedacito de carne, ¿cuál es el proceso que tú haces para cocinarlo? Lo Ejemplo compro, X. lo saco del empaque y lo meto al horno o a la bisfera. Muy bien. ¿Le echas algún ingrediente extra? Sal, Sal. pimienta, aceite, especias, Perfecto. según qué es lo que uno cocine. ¿Intentas comprar carne que tú sepas que es carne de lo que estás comprando? Por ejemplo, en los embutidos lees cuando dice carne de vacuno, etc, etc. O que No trae soy de cerdo. comer mucha carne, pero cuando compramos es pollo o carne Perfecto. Entonces tú prefieres de comer vaca. carne real, por así decir. Sí. Facundo, ¿cómo lo haces tú?
También, sí, soy de comer, no soy de comer tanto, pero sí como pollo o carne vacuna. Sí, sí, a mí también me gusta harto la carne de vacuno. Pero tú, el proceso es comprar. ¿Qué proceso haces cuando haces la carne? Carne, las veces que compro es bueno, asado así, y también el proceso que hace Ari, sal, pimienta y al horno. Muy rico, muy rico. Al horno, a la Sí. parrilla, al disco. De hecho, el Gustavo es testigo de esto. Yo me gusta mucho a mí la carne. A un punto de que yo veo videos de cómo cocinar carne. Yo me dedico a veces a ver videos de comida, de gente cómo la hace, y así yo tengo mis tips y mis cositas cuando la preparo. Es interesante porque ninguno de nosotros, bueno, yo hasta hace un tiempo nomás, tampoco, yo no voy a decir así que soy el santo, pero yo hasta hace un tiempo solamente, desde el año, a mediados del año 2020, recién empecé a sacarle la sangre a la carne, nunca se la sacaba. Y es curioso porque es algo que nosotros tenemos como ya instaurado en nuestra cultura latina, que es llegar, comprar carne y comer, o echarle algunas cosas al horno y está muy rica. Pero es muy raro que alguien congele o descongele la carne y deje que la sangre fluya, ya que la forma correcta de comer la carne y la orden que nos da Dios es que su sangre no comeréis. Y es algo interesante porque hay estudios también que demuestran que nuestros hábitos alimenticios nos hacen una persona más violenta. Estuve leyendo un poquito antes de que empezáramos esto, y estos estudios hablan de que el consumo de grasas y de carne, sobre todo carne roja, produce que la persona sea más agresiva. De hecho, ustedes si quieren hacer que un perrito se vuelva más violento, denle carne y ojalá carne cruda para que este perro cuando la ingiera se va a volver un animal más violento. Con nosotros pasa algo similar. Nosotros no somos perritos ni animales, pero aún así pasa algo similar con nuestro cuerpo. Igual hay que entender también que se le permite el consumo de carne a Noé porque él venía después de un diluvio. En el diluvio ya no había nada, no quedaba nada de vegetación, estaba medio destruida la tierra, así que el Señor da permiso para comer carne. Lo curioso también de esto, siguiente, ahí sí. ¿Cuáles son las dos características principales que el Señor nos dio para el consumo de carnes? Alguien, ahora sí, Facundo, ¿lo podrías leer? Ahora que ya no tienes el problema del micrófono. El Génesis 9. Ah, este. No, Levíticos 11. Levíticos. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumía. Pero de los que no rumian o que no tienen pezuña no comeréis. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una curiosidad bíblica también que uno puede encontrar. Que primero una pregunta a los teólogos que nos están mirando, que creo que es Felipe y Diego. Ah, no, creo que ahora solo Diego. Que es, ¿la Biblia es perfecta? ¿No? Es una pregunta general. La Biblia fue escrita por humanos, ¿verdad? Sí, sí, yo digo que sí. Obviamente son humanos inspirados por Dios, pero la Biblia tiene errores como este que leímos recién. Por ejemplo, Moisés, en el tiempo que escribe esto, que fue hace mucho, en el siglo XIV antes de Cristo, creo, eh, esto era un tema que todos pensaban que era así. ¿Cuál es el error que pillamos en estos textos? En el versículo 5 está el error. Dice que nosotros no podemos comer conejo, ¿por qué? Porque este rumea, pero no tiene pezuña. Y lo curioso es que el conejo no rumea, no rumía. El conejo come solamente. Pareciera como que rumeara, pero no lo hace. Pero es un tema aparte.
Entonces ahora la pregunta que nos resulta es pecado comer carne? ¿Alguna opinión, Jefferson? Te lo pregunto. ¿Es pecado comer carne? ¿No es pecado? ¿Qué opinas? Yo no creo que es pecado comer carne. Y eso que yo soy vegetariano, ¿vale? Por 6 años ya. Yo no creo que lo sea. Creo que, como lo estás leyendo aquí, se permitió algo por cierta condición que había en ese entonces. Pero creo que muchas veces ahora dentro de la iglesia tenemos, ¿no? A veces facciones o grupos o individuos o hermanos que ponen como una prueba de fe, no le agregan a las creencias. Ahí que tenemos el gran no comer carne. Yo no creo que sea pecado, creo que se permitió, pero creo que Dios puso estatutos de, si vas a comer carne, hay que hacerlo así, ¿no? Exactamente. Dios tiene parámetros para todo lo que Él hace y lo que Él permite igual tiene parámetros. De hecho, hay cosas que al Señor no le gustan que nosotros hagamos en la tierra, pero por consecuencia del pecado, Él deja que sucedan esas cosas. Por ejemplo, el divorcio. El Señor está en desacuerdo con el divorcio, pero por causa del pecado, Él permite que ocurra, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, es lo mismo aquí en el tema de la carne. La carne no es pecado. Al Señor no le gusta que matemos y comamos animales tampoco, pero son por causa del hombre y del pecado que se permite, pero no es pecado. Si no, Jesús hubiera pecado y Jesús no pecó nunca. Ahora el tema de los peces. ¿Cuáles son las características que tienen los peces limpios? Vamos a ver cómo está el portuñol de la Kiara. Kiara, ¿puedes leer o te da vergüenza? ¿Y dónde se ordenó? Ya se fue. Kiara murió. Oh, no, ahí está Kiara. ¿Puedes leer? Ler o slide? Sí, sí. Vou tentar ler. Inténtelo. Eu posso ler da minha Bíblia? Sí, sí, puedes Em buscarlo. Sí. português? Nosotros lo tenemos en español, así que te vamos a entender igual. Certo, então vou ler na minha Bíblia. No se preocupen, nosotros vamos a entender igual el mensaje. Aquí somos inclusivos en el mensaje. 12, 9 e 10. Ujú. Diz o seguinte, versículo 9. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Muchas gracias, Kiara, muchas gracias. Entonces aquí nos dieron dos parámetros muy claros. Que tenga aletas y escamas. Kiara lo leyó perfectamente. Y es curioso, ¿por qué nos da estas indicaciones? No sé si alguna vez ustedes han probado productos de mar, aparte del pescado. No sé, sean sinceros, solamente está siendo grabado. Así que no se preocupen. Pero alguna vez han probado, no sé, como aquí en Chile dicen loco, chorito, hay camarones, no sé muchas cosas de mar en realidad, a mí me dan como un poco de asco esas cosas, pero hay gente que las encuentra en una delicia. Y es interesante porque, por ejemplo, el camarón. ¿A cuántos aquí alguna vez han probado el camarón? Yo una vez lo probé y es rico. Lo probé en sushi por lo menos y es rico. Es un animal delicioso. ¿Por qué el Señor nos prohíbe que comamos camarón si es tan delicioso, por ejemplo? Y es curioso porque si tú hablas con gente que es zoólogo o que son veterinarios y tú le preguntas, oye, ¿qué función tiene un camarón? Bueno, los camarones son los que se comen la inmundicia de los ríos. Eso hace el camarón, de eso viven. Es como las cucarachas, pero de los ríos. Ahora, la pregunta es, ¿tú te comerías una cucaracha frita? Sé que en México se hace, pero
Pero ¿alguien se comería aquí una cucaracha así grande en su sano juicio? Así asadita. Yo por lo menos no. No lo Da- veo apetitoso. Daniel, Sí, diga, diga. que quedé con la pregunta anterior, Ah, dale, dale. esa de que si comer carne es pecado. Yo creo que sí, ya que aquí lo que está hablando en Levítico 11 es un mandato, no es una sugerencia. Porque Ujú. dice, no comeréis de estos animales y sí comeréis de estos otros. No, no está sugiriendo, hay una orden de mandato. Así que si es mandato, es un mandamiento. Y si uno erra un mandamiento, es pecado. Exactamente. Pero es pecado comer la carne impura. Eso sí es pecado. Comer la carne Claro, claro, limpia, claro, sí, la carne impura es pecado. exactamente. Muy bien, muy bien. Eso sí, hay que recalcarlo porque no se entendió, habló como si, sonó como si toda la carne fuera pecado. Entonces, la carne, claro, la carne impura es pecado. Igual que el tema de las cosas que no tienen escamas ni aletas, es un pecado también comerlo. Aquí todos somos adventistas del séptimo día, una consulta general, ¿sí? ¿Sí? Quiero creer que sí. Perfecto. Porque lo que viene más adelante igual toca un poco lo de la hermana White. Las bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cuántos aquí han tomado alcohol? Ah, no, eso ya no levanten la mano, eso es muy... Eso se ve peor en la sociedad que comer camarón, por ejemplo. Se ve peor. Pero el consumo de bebidas alcohólicas es interesante porque también nos habla en Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos erra no es sabio. Isaías 5:11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se hastan hasta la noche. No, que se están hasta la noche, soy disléxico por si acaso, hasta que el vino los enciende, estos que son borrachos hasta que no dan más. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Em, bueno, este tema es personal, como les digo, el tema del consumo de bebidas alcohólicas, pero sigue siendo un pecado. Ahora les voy a preguntar algo que sí me pueden responder, porque la mayoría de los adventistas lo hacemos, y me incluyo, o lo hemos hecho. ¿A cuántos les gusta levantarse en la mañana y tomarse una rica taza de té o de café? ¿A cuánto les gusta? A mí bueno, a mí no me gusta eso, pero me gusta tomar Coca-Cola, pero igual tiene cafeína. No Eh, desayuno. claro, no desayuno. No, yo sí desayuno tarde, pero desayuno almuerzo. Bueno, eso es otro tema. Pero ¿a cuántos les gusta el rico café, su capuchino? Es bien interesante ese tema, porque nosotros tenemos una visión, tenemos una profeta, como dije, y por eso pregunté si éramos adventistas, que nos aclara y nos muestra cosas que Dios nos ordena también. Y yo puse una cita de la hermana White que se encuentra en el consejo sobre el régimen de alimentos, el régimen alimenticio. Dice, el beber té y café es un pecado, una complacencia dañina que se asemeja a otros males, perjudica el alma. Estos ídolos acariciados crean una excitación, una acción mórbida del sistema nervioso. Los que usan tabaco, té y café deben dejar a un lado estos ídolos y poner su costo en la tesorería del Señor. Algunos nunca han hecho un sacrificio por la causa de Dios y están dormidos en cuanto a lo que Dios requiere de ellos. Algunos de los más pobres tendrán la mayor lucha para negarse a sí mismos estos estimulantes. Este sacrificio individual no se exige porque la causa de Dios está sufriendo por carencia de medios, pero todo corazón será probado, todo carácter desarrollado. Este es el principio en virtud del cual de actuar del pueblo de Dios. El principio viviente debe ser realizado en vida.
Y este es un palo que nos llega. ¿Cómo, Jaime? Bueno, gracias, Jaime. No entendí lo que dijo, pero gracias. Es interesante porque esto es un golpe que nos llega, o me llegó a mí, a la cara, ya que el día que yo estaba haciendo el power, yo me muero por hacer power bonitos, y como vi un power que le pasaron a Gustavo, dije, oye, pásamelo para hacer una referencia, hacer un power más bonito. Y ese día yo le dije al Gustavo, oye, ¿por qué no te compras una Monster? Y había otras bebidas energéticas ahí. ¿Has probado Monster? Son ricas, lo decía. Y Red Bull y todas esas cosas. Y bueno, ya había más bebida energética. El Gustavo se ríe, no sabe de lo que estoy hablando. Entonces, em, es difícil a veces nosotros como cristianos no hacer caso a nuestros placeres, porque la cafeína es un tema placentero y no lo podemos negar. Pero si se fijan, la hermana White lo comparó con el tabaco y el alcohol. Bueno, aquí no con el alcohol, pero con el tabaco directamente. O sea que para la hermana White, o para Dios, mejor dicho, es igual fumar que tomarse una Coca-Cola. Y yo aquí, por lo menos a los hermanos de iglesia, nunca los he visto fumando, pero sí tomando Coca-Cola. Y lo peor es que es un pecado consciente, porque nosotros sabemos que no tenemos que hacerlo y lo hacemos. Eh, yo le dije al Gustavo, ya hay que cambiar esas cosas. Yo por un tiempo había dejado de tomar cafeína. Por mucho tiempo dejé de tomar cafeína. Y por cosas de la vida volví a tomar y caí en el tema de la cafeína y me volví un adicto a las bebidas energéticas. Me gustan mucho y es una lucha que uno tiene. No tomo todos los días tampoco, pero tomaré, no sé, una vez a la semana o algo así. Pero es algo que hay que ir dejando porque son estos pecados acariciados que el Señor los trata de ídolos. Y a veces nosotros, en nuestra ineptitud y en nuestra em, forma de, ¿cómo decirlo?, de nuestro orgullo, decir, ah, sí, no pasa nada. Total, es una coca, ¿qué me va a hacer? Es una taza de café, ¿qué me va a hacer? Pues te hace, por algo el Señor lo está diciendo. Por algo Él dice todas las cosas. Siguiente, y esto es lo que a mí me chocó para yo cambiar el hábito que les mencioné recién. Que aquí el texto es muy claro en Isaías 66:17. ¿Cuál es el fin de los que comen de los que comen o beben lo que Dios prohibió? En Isaías 66:17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros. Ah, lo que pasa es que el versículo 16 está hablando de que el que se santificaba y el que comía bien estaba bien. Debía haber cortado un poco el texto, pero no importa. Dice, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Así que los pobres amigos chinos van a ser talados por comer ratón. Es bien interesante porque el Señor no negocia y no tranza en esto. Como dije, hay cosas que al Señor no le agradan y que aún así permite, pero hay parámetros que Él tiene. Él no le gusta que comamos carne, pero aún así permite que comamos carne. Pero Él dice, tú puedes comer esto, tú puedes comer esto otro, tú puedes tomar esto, tú puedes tomar esto otro. Y Él es el Señor es así, es frío o caliente, y Él siempre lo ha dicho. O eres frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y es interesante ver este punto de vista que te vomitaré de mi boca, es lo mismo que está diciendo aquí, que nos va a talar. En otras palabras, la comida puede ser causa de nuestra perdición. Y ese es un tema fuerte, porque nosotros sí reflexionamos en el alcohol, sí reflexionamos en la sexualidad, sí reflexionamos en nuestra vida espiritual, pero en la comida muy pocas veces reflexionamos. Y es algo que sí deberíamos reflexionar porque es lo que más hacemos al día.
son cosas esenciales para vivir. Tú para vivir tienes que dormir, Tito, tú tienes que comer y tienes que tomar agua, cosas así. Son cosas esenciales de la vida. Entonces, si tú no cuidas cualquiera de esas áreas, tarde o temprano te va a hacer daño a tu salud. Por eso existen, ¿cuántos remedios naturales? 8. Generalmente nosotros nos basamos siempre hablamos de comida, comida como iglesia adventista, y aún así hablando de comida, comida, cometemos estos errores y no hacemos caso a lo que el Señor nos dice. Pero también hay más remedios naturales, está el sueño, está salir a caminar, el sol, etc. Hay más remedios naturales. Pero la comida es uno de muy, muy importante porque puede ser causa de perdición. En cambio, el sol no te va a ser causa de perdición si tú sales a tomar el sol, o no sales, no te vas a perder. En cambio, esto sí. Así que ojo con lo que estamos consumiendo. La pregunta es, ¿será que en realidad todo esto funciona? ¿Funcionará el tema de tener una vida tranquila, una vida saludable? ¿Para qué sirve todo esto? Y aquí vienen unas preguntitas para dialogar. ¿Cuál es el motivo principal para ser vegetariano? Antes de que leamos las citas, yo voy a empezar a hacer consultas. Ari, ¿cuál tú piensas que es el motivo principal que por qué tú tienes que ser vegetariana o por qué yo tengo que ser vegetariano? Vamos a discutir un poco. Creo que más allá de porque es un ideal divino que apareció en Génesis, sino porque básicamente el comer sangre, por eso Dios prohibió que los judíos comieran sangre porque hace mal al organismo. Y también si el animal tiene alguna que otra enfermedad, se la traspasa al ser humano y la queda. Entonces creo Muy que es bien. importante eso de cuidar la salud, sobre todo porque es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Muy bien. Vamos a ver aquí otros nombres. Carlos Torres. Carlos, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Estás atento? Carlos, ¿puedes opinar respecto a esto? ¿Qué opinas tú de ser vegetariano? ¿Por qué? ¿Cuál sería nuestro motivo para ser vegetariano? ¿Discrepas con la Ari? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas? No, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es un ideal, ¿no? Recordemos el tema de Daniel, ¿no? Daniel comía carne, pero Daniel no solamente se preocupó en lo que Dios dio como, como una solución para el hombre, sino que él se fue más allá, ¿no? Al ideal, cómo inició todo. Yo creo que para eso tendríamos que nosotros también pensar, meditar en ello, ¿no? Porque, y sobre todo hoy en día, ¿no? La carne, los peces, el pollo, ya no es como antes, pues, ¿no? Ya la industria se ha empeorado y nos haría más daño de lo que nos haría daño unas carnes de hace años atrás. Y bueno, y final, porque es el templo del Espíritu Santo, y comer carne y comer pollo, comer cosas, animales, también infringen tanto en nuestra vida espiritual y mental, ¿no? Exactamente. Es curioso porque según los estudios la carne más limpia actualmente es el pescado, y el pescado sabemos todos que está contaminado igual con mercurio. Vamos a preguntarle a Jefferson, ¿qué opinas tú, Jefferson, de esto? ¿Por qué tienes que ser vegetariano? ¿Por qué eres vegetariano? ¿Por Te qué digo eres, mejor dicho? sí, te digo por qué me convertí yo, ¿no? A ser, Ujú. bueno, se puede decir así, ¿no? Yo lo intenté varias veces y siempre era por salud en un inicio y siempre fallaba, no podía seguir, ¿no? Siendo vegetariano, cada vez fallaba. Creo que yo al menos decidí ya por fin y esta vez sí, 6 años, ¿no? Y seguimos 6 años. Para mí fue, va a sonar un poco malo, ¿ya? Porque yo lo escuché así de alguien lo dijo así, una vez que salimos con unos jóvenes a un campo a comer, estábamos ahí y estaban como con tipo tamales, ¿no? Y habían hecho tamales para los que comen carne y tamales para los vegetarianos. Y esta persona estaba diciéndolo así, muy bien, tamales, con cadáver o sin cadáver.
No es la manera en decirlo, ¿vale? No es la manera en decirlo, pero la persona lo dijo así. Yo me quedé como que, ¿no? ¡Wow, qué bravo! Entonces creo que lo que a mí me ayudó más dejar la carne, lo intenté por mi salud, que es importante, pero cuando por fin lo dejé fue cuando dije, wow, ¿no? Estamos matando animales. Y creo que por ese lado, a mí, pero todos somos diferentes, ¿no? A mí me ayudó de cierta manera, pero yo entiendo que es mi salud, es como vemos en el texto, quizás, ¿no? Un tema espiritual, nuestro templo, y eso fue una combinación de muchas cosas que me ayudaron a decidir ser vegetariano en mi caso. Muy bien, muchas gracias Jefferson por tu mini testimonio personal. Yo quiero saber la opinión del Tito, hoy día ni lo he visto, ni lo he escuchado. Tito, ¿estás presente? ¿Estás atento? ¿Estás escuchando? ¿Me sientes? ¿Me oyes? Hazte presente. ¿No? Escuché, alguien dijo mi nombre 3 veces. Yo lo dije. Hola. Tito. Buenas noches. Buenas noches, señor Esiel. Tito, ¿qué opinas? ¿Cuál es el motivo principal para ser vegetariano? El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Prepara al pueblo de Dios para una perfecta comunión con él. El hecho de que el hombre sea vegetariano para tener una buena salud es simplemente la consecuencia, la bendición, el hermoso regalo que Dios le ha dado de poder estar en una perfecta y sana comunión con él. Dios le dio ese regalo al pueblo para que esté lúcidamente preparado, se prepare y haga una estrecha comunión con su Dios. Ese es el verdadero motivo por el cual se le dio la dieta al pueblo adventista. Sabiendo que se le dio primero, o sea, si nos miramos en 1888, se le volvió a dar cuando se le dio el mensaje de justificación por la fe al pueblo adventista, también se le dio el mensaje de la salud. Y el enemigo atacó, pero en vez de atacar el mensaje mismo, atacó primero el mensaje, la salud, ¿no? Con Kellogg's y todo el panteísmo. Y es lo mismo que está haciendo ahora, ¿no? Es uno de los puntos importantes que de repente no pensamos mucho en él. Pero ese es el motivo por el cual se le dio. Muchas gracias, Tito. Y ese era el punto que yo quería recalcar y llegar. Si tú estás buscando ser vegetariano, estamos hablando con gente adventista. Si nosotros buscamos ser vegetarianos por salud o por estar bien, vernos bien, etc., creo que estamos en un grave error. Porque el Señor nos pide ser vegetarianos por otro motivo. Es un tema que sí o sí va a pasar. Aunque no pase ahora, va a pasar en un futuro igual. Si en el cielo tú no vas a ser carnívoro, tenlo por seguro. Yo no voy a ser carnívoro. No, yo no voy a ser carnívoro. Entonces, de hecho, hay un tema que tengo, que hablo del cielo un poco. Y yo encuentro que nosotros a veces humanizamos mucho las cosas. Y la hermana White habla también de que nosotros, hay veces que hay humanos que se van a sentir tan incómodos en el cielo que no van a ir al cielo por ese motivo. Va a ser esa gente que dice, pero ¿cómo no va a haber carne? Los argentinos son muy buenos para comer carne. Dicen que la mejor carne del mundo está en Argentina. Dicen que está en Argentina. Mira ahí la Ari haciendo señas. ¿Viste? Amén. Aquí en Chile también tenemos buena Está carne, en la lo que India, pasa es pero que no la la comen. cocinan la India, muy arriba. Así, allá las vacas son sagradas. Allá no se come. Pero bueno, entonces nosotros, hay veces que humanizamos tanto el poder de Dios que olvidamos qué es lo que va a haber allá. Quizá allá va a haber una fruta, algo, que nos va a hacer saber tan rico que nosotros vamos a pensar, "Fi, con lo que nos conformamos en la tierra. Oye, éramos miserables, ¿cómo nos conformamos con eso? No sé, imagínense una sandía al cielo, ¿cómo deben ser? Riquísima. Yo no sé si al Gustavo le va a gustar el ají del cielo. ¿Picará el ají del cielo? Es una buena pregunta. Supongo que sí, no sé, supongo. Pero hay muchas cosas que nosotros vamos a decir y con tan
pocas cosas nos conformábamos con comiendo tanta basura. Hoy día tenemos de todo. Pero el motivo principal, como decíamos, volviendo al punto, era la espiritualidad y preparar a un pueblo. Porque nosotros al tener una dieta equilibrada y balanceada, como la hermana White nos muestra, como el Señor le mostró a ella, para nosotros va a ser más fácil estar en comunión con el Señor. Hay un libro, los voy a citar. Denme un segundo, lo estoy buscando. Hay un libro que es de Madame Blavatsky que se llama Religión, Magia y Masonería, algo así se llama. Madame Blavatsky. ¿Por qué estoy citando una autora que no es adventista? Buena pregunta. Ella es una autora esotérica, ella creó la teosofía y tiene todo un tema. Es bien, se llama Orígenes del ritual en la iglesia y en la masonería. Así se llama el libro. Ella habla en ese libro cómo Satanás ataca al ser humano en distintas áreas. Y ahí habla de la iglesia, habla de masonería, cómo se mezclaron cosas, etcétera, etcétera. Y habla claramente de la salud. Hay veces que nosotros, bueno, ella sabe, Satanás sabe que nosotros somos personas que la mayor tentación que pueda haber para un hombre y una mujer no es la sexualidad, es la comida. Muchos dicen, no, lo que más cuesta es la sexualidad. La sexualidad cuesta, pero la comida es un tema distinto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo extremo. Si tú te pierdes en un desierto, llamemos el Sahara, te pierdes en el Sahara, estás una semana perdido, ya te estás quedando, ya no tienes agua hace un día, no has comido hace más de una semana y vas arrastrándote y todo. Y mujeres, hombres, ven a alguien del sexo opuesto, muy atractivo, que ustedes es su ideal, y lo ven como con ganas de coquetearte, y tú medio moribunda, y al lado tú ves que él mismo está haciendo un asadito, está haciendo carne de cerdo. Y te dice, ven, come, tengo vino para tomar y carne de cerdo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas en ir a acostarte con la persona o piensas en comer? Obviamente tú piensas en comer. Ahora, ¿es fácil comer en esas situaciones? Es complicado el tema, porque eso justo puse dos como cosas muy extremas y eso nunca va a pasar, creo yo, pero son situaciones que uno igual se plantea el tema, así como, ¿comería cerdo en esa situación? ¿Comería serpiente en una situación de supervivencia? Estoy en un caso extremo. Entonces, es más fácil para nosotros caer por el estómago y Satanás sabe eso. Y por eso Satanás inventa todo un menú de cosas. Creo que lo comenté también el otro día de noche, a los que nos quedamos conversando más tarde. Y ella también habla de que el azúcar fue el mejor invento satánico, el azúcar artificial. Fue el mejor invento que Satanás ha hecho en el tiempo del tema alimenticio, ya que el azúcar está en todo, en todo, en todo, en todo. El azúcar lo vemos hasta en productos salados vemos azúcar. Y es curioso porque nosotros somos adictos y somos dependientes de, y es raro. Hoy en día hay gente que no puede comer azúcar o que no puede comer sal y que comen los alimentos así y tú los pruebas y como que el alimento es malo, como que no tú ya le encuentras hasta un sabor malo a las cosas, cuando son los sabores naturales. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra alimentación? Satanás fue tan inteligente que introdujo cosas en la alimentación para hacernos pecar, para hacernos caer. Entre estas, también las hamburguesas, por ejemplo. Cuando ustedes van a un restaurante de comida rápida, comen hamburguesas, las hamburguesas tienen grasa, tienen cosas, y la grasa no deberíamos comerla. Tienen sangre, tienen muchas cosas. Entonces, es para reflexionar. Vamos a buscar 1 Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios. Alguien que me lo busque, por favor, si es tan amable. Yo voy a buscar el segundo texto. Primera de Corintios 3, 16
y 17. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer, que prenda su micrófono y lo lea, por Yo favor. tengo 3, 16 y 17. Sí, sí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Ese templo sois vosotros. Nosotros, en otras palabras, Dios nos dice que santifiquémonos. Eso es el fin de ese texto. Hay que santificarse. ¿Y santificarse qué es? Tener una mejor espiritualidad. Por eso es que nosotros cuidamos el cuerpo, para santificarnos. ¿Por qué debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en ser espirituales? ¿Qué ganamos nosotros con glorificar a Dios al hacer estas acciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hay que glorificar a Dios? Obviamente leímos un texto más o menos fuerte. ¿Qué opinan? Vamos a ver. Esiel, ¿qué opinas tú? Esiel, Amigos, está estoy ahí. escuchando, estoy Dale. regresando a casa. Estoy regresando a Ajá, casa, estoy escuchando puro. Sí, está dale, interesante dale. la situación. Tranquilo, tranquilo. Vamos a preguntar a otra persona entonces. Elmer, no te he escuchado hoy. ¿Estás presente, Elmer? Hay mucho silencio Sí, de aquí pronto. estoy. Perfecto. Acá estoy ¿Por qué analizando. debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en ser espirituales? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué sacamos con hacerlo? Bueno, me llamó mucho la atención lo que comentaba hace un momento Tito sobre que la reforma pro salud es el brazo del mensaje del tercer ángel. Y es que más que por espiritualidad, es un estilo de vida. Y no solo ello, sino que recordemos que cuando nosotros comemos demasiado o cuando comemos carne, la energía, el cerebro gasta demasiada energía en poder realizar ese proceso. Y entonces, el régimen alimenticio dice que la mente se embota y muy pocas veces tiende a poder recibir la influencia del Espíritu Santo al momento de que uno lea la palabra de Dios. Entonces, uno de los propósitos es por ello, porque no recuerdo en qué página está del régimen alimenticio, pero sí leí Sí, que sí. el exceso de ello embota la mente y ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Porque es como cuando ayunamos. El propósito de ayunar es porque la mente, para que la mente no se ocupe en poder realizar el proceso de digestión, sino que la mente esté abierta a la influencia del Espíritu Santo y haya una comunión directa con Dios. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente. De hecho, un tema curioso, que también hablando de eso, del tema del ayuno, es que yo he trabajado en, en el Ministerio de la Expulsión Demoníaca, ya que yo vengo de un mundo más o menos así. Estoy un poco más acostumbrado a ver esas situaciones. Y lo curioso de este mundo de la expulsión demoníaca, hay un factor clave. ¿Ustedes sabían que cualquier persona puede hacer expulsiones demoníacas? Si no lo sabían, pues sí. Pero hay una clave y es muy importante. Cualquier persona puede hacerlo, pero necesitas ir con ayuno y oración. Esa es la única clave para expulsar a estos entes malignos de una persona que están dentro de una persona. Es complicado ir. Yo no digo también claro, cualquiera puede echar porque el Señor al final trabaja por uno, uno es un instrumento simplemente y el Señor te utiliza para expulsar al demonio, pero cualquier persona puede ser instrumento. El tema es ir y ¿cómo decirte? Y mamarte todo lo que el demonio te dice, porque te van a sacar los trapitos al aire, tal vez puedas recibir daño físico, etcétera, etcétera. Son cosas que uno tiene que ir dispuesto a escuchar, pero por eso hay que ir con ayuno y oración para que el Señor tuya, todo el pecado que tú viste y que pudiste confesar, confiésalo antes de que suceda
algo allí. Pero ahora sí, volviendo al tema, en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros tenemos que hacer esto por amor también. Y ese es un punto importante porque nosotros amamos a Jesús. O eso quiero pensar. Todos aquí tenemos que hacerlo por amor, no es una obligación. Por eso Dios no te obliga a ser vegetariano. Es una sugerencia y todo el tema, pero tú lo haces por amor. Tú cuando amas a alguien, tú cambias cosas. Y estas cosas para más, cuando las cambias van a ser para tu bien, no es por tu mal. No sé, el Gustavo, por ejemplo, te voy a usar de ejemplo, Gustavo. Que Gustavo me perdone. Él cuando partió con su novia, Gustavo tenía muy poco contacto con las mujeres. Él era muy tosco, trataba a las mujeres como otro hombre. Y él no sabía relacionarse con mujeres. Y es un tema que él lo admite, y está bien, está muy bien, pero después él tuvo que aprender a cómo tratar, cómo ser amable, porque yo le dije, Gustavo, conquistar a una persona no es difícil, es fácil, mantenerlo es difícil. Entonces, no, ya, pero sí, eso es tranquilo, tranquilo. Después tiráis mis trapitos al sol. Entonces, son cosas que uno tiene que cambiar y uno cambia por amor. Gustavo cambió por amor. Y por amor es que hoy se va a casar también. Y qué bien, muy bien. Yo le aplaudo. Es un muy buen ejemplo de amigo y me ha dado muchas lecciones en mi vida. A pesar de que él lleve menos como cristiano que yo, él me ha enseñado muchas cosas. Así que mi invitación para ustedes es que intentemos seguir los parámetros de Dios. De hecho, hagámoslo, sigamos los parámetros de Dios. E intentemos hacer sus sugerencias, seguirlas, porque Dios tiene las cosas por algo, los dice por algo. No es para molestarnos o decir, oye, ya pues, hazte vegetariano al tiro porque si no te vas a morir. No es así. Pero ojo también, porque Él tiene parámetros en sus cosas. Y si nosotros no seguimos los parámetros del Señor, tarde o temprano podemos perdernos. Así que mi invitación es aprendamos a amar a Jesús para que en un futuro nosotros podamos cumplir lo que Él nos pide por amor y no por obligación. Así que ese es lo que venía a compartirles hoy. Gracias. Amén. Muchas gracias, Daniel. La verdad que fue un tema muy interesante y nos diste palo ahí. Así que bueno, a orar mucho y abandonar el café y la carne y todo eso. Así que bueno, ¿nos querés despedir con una oración, Daniel? Por supuesto. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por el día que nos regalaste, porque pudimos estar sin novedad hasta ahora. Y te pedimos que nos ayudes también a amarte para poder seguir lo que tú nos aconsejas, Señor. También ayúdanos a tener una mejor espiritualidad, porque cada día podemos mejorar más y estar más cerca de ti. Ayúdanos también en lo que se nos viene en la semana para que estés con nosotros. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel, de nuevo. Y bueno, gracias chicos por conectarse, por compartir este momento. Y los esperamos el lunes que viene, a la misma hora. Y de lunes a viernes a las 8, hora Argentina, hora Chile, la escuela sabática. Y los domingos a las 18:30. Así que bueno, chicos, que descansen. Que Dios los bendiga. La foto. Cortá, Tito. No sé si Tito está ahí o no. Che, paren de grabar.